Bueno, el material de hoy es el guión de Aprender a Aprender, un texto educativo que explora la enseñanza, los ritmos de aprendizaje y cómo la metacognición impulsa la autonomía del estudiante. Exacta. Y como este guión tiene un objetivo muy claro, de fomentar la reflexión docente, vamos a ir al grano y arrancar con la retroalimentación de inmediato. Me parece perfecto. Pero antes, hay que entender algo clave sobre las notas que nos mandaron. Este no es un análisis cualquiera, o sea, tiene una intención profunda. Claro, no es solo hablar por hablar, ¿verdad? Para nada. Busca que quien escuche reflexione sobre cómo aprende y cómo enseña, y gira sobre una idea central, que es que no todos aprenden igual. Y por lógica, pues no se puede enseñar igual a todos. Totalmente. Y desde ahí, el autor desarrolla tres pilares fundamentales que no puedes saltarte: la enseñanza, el aprendizaje y la metacognición. Es que si quitas uno, digamos que el mensaje entero se rompe. Sí, porque cada parte cumple una función muy específica. O sea, si quitas la enseñanza, te quedas sin contexto pedagógico. Ajá. Y si quitas el aprendizaje, no entiendes al estudiante. Y bueno, si omites la metacognición, pierdes lo más profundo, que es la autonomía. Todo está súper conectado. Exacto. El mensaje es progresivo. Primero haces entender que enseñar es complejo, luego que aprender es diferente para cada persona, y finalmente llegas a que el estudiante debe conocerse. Si te saltas algo, el oyente no conecta ideas. Y este texto vive justamente de eso, de la reflexión. Así es. Entonces, pasando a la primera sección sobre el bloque 2. Este bloque resume los estilos de aprendizaje clásico, ya sabes, el activo, reflexivo, teórico y pragmático. Sí, los de toda la vida. Exacto. Señala cómo el texto busca que el oyente entienda la diversidad. Pero te lanzo una analogía. Es como explicarle los sabores básicos a un chef profesional. Uf, total. Dado que nuestra audiencia objetivo tiene mucha experiencia docente, me pregunto, ¿no corremos el riesgo de que esta clasificación teórica suene a algo que ya escucharon en la universidad hasta el cansancio? Es un riesgo enorme. Y justo por ahí va mi primer punto. La profundidad reflexiva del guión puede potenciarse al desafiar las nociones tradicionales de la educación en lugar de simplemente enumerarlas. O sea que solo listarlas no es suficiente. No, para nada. La debilidad principal aquí es que la sección que describe estos 4 estilos clásicos se lee como un resumen del libro de texto Sí, se siente bastante académico. y carece de un ángulo provocador. Digamos, algo que obligue verdaderamente a la audiencia a cuestionar sus propias prácticas o a salir de su zona de confort. Claro, porque el cerebro de un maestro experto escucha estilos de aprendizaje y se pone en piloto automático, ¿no? Exactamente. Dicen, esto ya me lo sé, y desconectan. Por eso, la sugerencia de mejora es introducir un elemento de fricción narrativa. ¿Fricción narrativa? Sí, o tal vez un hallazgo contraintuitivo sobre los estilos de aprendizaje para elevar el discurso de lo meramente informativo a lo verdaderamente reflexivo. Ya veo. ¿Y cómo aterrizamos esto con ejemplos concretos dentro del guión? A ver, en lugar de solo listar los estilos uno por uno, el texto podría incluir una breve anécdota. Ajá. Por ejemplo, la historia de un educador que fracasó rotundamente al intentar clasificar rígidamente a un estudiante pragmático. Ah, claro, mostrar que encasillar a los alumnos no siempre funciona en la vida real. Exacto. Otra opción muy buena es mencionar el debate pedagógico moderno sobre el mito de los estilos de aprendizaje estáticos. Uf, sí, la neurociencia actual cuestiona mucho eso de que alguien es 100% visual o 100% auditivo de forma aislada. Totalmente. Al poner ese debate sobre la mesa, obligas al oyente a pensar en la flexibilidad estratégica. En lugar de simplemente etiquetar a los alumnos en categorías inamovibles. Justamente, rompes su expectativa y generas esa reflexión profunda de la que hablábamos. Me encanta ese enfoque. Y bueno, eso nos lleva de la diversidad de los estudiantes a la gran solución propuesta en el texto. El bloque 3, ¿cierto? Así es, el bloque sobre la metacognición. Entiendo por mis notas que el argumento aquí es que la metacognición es clave. Sí. Pero me pregunto si el salto entre el estudiante aprende diferente y el estudiante debe pensar en cómo aprende, no se siente más como una secuencia inevitable que como una revelación construida paso a paso. Es una observación súper aguda y me lleva directo al segundo punto.
La progresión temática hacia la metacognición requiere un puente narrativo más fuerte que conecte la infinita diversidad del estudiante con la necesidad urgente de la autonomía. O sea, falta establecer la causa y el efecto. Exacto. La debilidad en este puente es que el salto del bloque 2 al bloque 3 es puramente secuencial, pero no causal. ¿Qué uno lleva al otro? Tal cual. Falla en explicar por qué la metacognición es la respuesta obligatoria y natural frente a la inmensa complejidad de enseñar a grupos tan diversos. Claro, y si no explicas ese por qué, la metacognición suena a otra tarea administrativa más para el docente. Totalmente. Suena a, además de enseñar matemáticas, ahora también tienes que enseñarles a pensar. Y eso solo genera rechazo. Sí, más carga cognitiva para el maestro agotado. Por eso la sugerencia de mejora es reformular esta transición para demostrar que, precisamente porque es imposible que la enseñanza se adapte a cada micronecesidad en todo momento, Ajá. la única solución sostenible es transferir el poder al estudiante mediante herramientas metacognitivas. Transferir el poder. Me gusta cómo cambia el enfoque. Ya no es trabaja más, es delega la responsabilidad. Exacto. Es supervivencia pura. ¿Y tienes ejemplos concretos de cómo se podría arreglar este puente en el texto? Claro, se puede agregar una línea de transición súper contundente al inicio, algo que diga, digamos, dado que es imposible que un docente se divida para dar 30 clases distintas simultáneamente, la verdadera salida no es trabajar más, sino enseñar al estudiante a conocerse. ¡Wow! Esa frase le quita un peso de los hombros enorme al docente que está escuchando. ¿Verdad que sí? Es un alivio inmediato. Y alternativamente, también podrían reubicar una frase del bloque experiencial que viene más adelante. ¿Cuál frase en específico? Hay una que dice, yo aprendo mejor haciendo esquemas. Sí, la recuerdo. Bueno, si la pones justo en este puente, ilustras visualmente cómo el estudiante asume el control cuando el maestro ya no puede personalizar más la clase. Ah, buenísimo. Mueves esa pieza y de repente el oyente ve la metacognición en acción. Todo hace clic. Exacto, construyes la causalidad de forma natural. Y esto conecta súper bien con el siguiente punto. O sea, cómo el guión intenta aterrizar estos conceptos en la práctica docente real, específicamente en el bloque experiencial. Sí, la parte de bajar a la trinchera del aula. Exacto. Y a ver, me gusta mucho la intención de esa sección, pero te doy otra analogía. A ver. Es como ver una película donde un cartel enorme te dice, el personaje se sintió aliviado, en lugar de simplemente ver al actor suspirar y relajar los hombros. Es una comparación perfecta. Y va directo al corazón de mi tercer punto. El tono experto del texto logrará una mayor resonancia emocional al sustituir las generalizaciones pedagógicas por escenarios tangibles y sensoriales del aula. O sea, menos lenguaje de reporte técnico y más vivencia. Exacto. La debilidad en esa sección experiencial es que el texto depende de frases muy abstractas y estandarizadas. Cosas como, la participación aumenta o disminuye la frustración. Que suenan súper clínicas, como de auditoría externa. Sí, y eso diluye por completo el tono cercano y auténtico que el autor claramente busca transmitir. Básicamente te están contando el resultado de una métrica en lugar de mostrarte la experiencia cruda. Total. Y por eso la sugerencia de mejora es reemplazar estas afirmaciones teóricas con microhistorias vívidas o detalles sensoriales. Para anclar el lado emocional. Así es, detalles que transporten instantáneamente al oyente a un escenario escolar real y cotidiano. Para que el maestro que escuche en el tráfico diga, yo he estado ahí. Exactamente. Como ejemplos concretos, en lugar de decir fríamente, cuando se respetan los ritmos disminuye la frustración, puedes describir una reacción física real. ¿Cómo sonaría eso ya redactado? Podría ser algo como, ese momento exacto en el que un alumno que lleva semanas frustrado de repente levanta la vista, cambia la postura y sonríe porque por fin entendió el concepto al usar un mapa visual. ¡Claro! Ahí ves al alumno. Lo sientes, es muchísimo más poderoso que decir, disminuye la frustración en un 20%. Exacto. Te conecta con la razón por la que eres maestro. O, por ejemplo, en vez de decir la participación aumenta, ilustrarlo con el sonido del salón de clases. El sonido siempre es un ancla genial. Sí,
¿Podrías describir el murmullo de emoción cuando un grupo que no solía hablar empieza a debatir sin que el profesor tenga que intervenir? Uf, sí. Cualquier docente reconoce ese murmullo específico. Es el ruido blanco del aprendizaje activo. Y al ilustrarlo así, validas el trabajo del maestro y le entregas la metacognición como una herramienta tangible y hermosa para su día a día. ¡Qué maravilla de recorrido analítico hemos hecho! Definitivamente el texto tiene bases sólidas, pero con estos ajustes el impacto será ineludible. Sin duda alguna. Y bueno, para ir cerrando y recapitular de manera directa y al grano las 3 áreas clave que vimos hoy. Adelante. Primero, hay que desafiar la teoría clásica con ejemplos de fricción real, como la anécdota del fracaso del docente o el debate sobre estilos estáticos, para generar una verdadera reflexión. Exacto. Para sacarlos del piloto automático. Segundo, construir una relación causal, no solo secuencial, entre la diversidad del aula y la necesidad de la metacognición. Hay que usar la limitación de la carga cognitiva del docente como puente. Demostrar que transferir el control es la única salida sostenible. Tal cual. Y tercero, sustituir radicalmente las frases abstractas por imágenes sensoriales vívidas del aula para anclar el impacto emocional en el bloque experiencial. Mostrar, no solo contar. Así es, agradecemos enormemente que nos hayan enviado este material. Es un texto con un potencial transformador increíble. Totalmente. Y los invitamos de manera muy cálida a que apliquen estas sugerencias en el documento y nos lo envíen nuevamente para una futura revisión. Estaremos encantados de leerlo. Hasta el próximo análisis.